el encuentro de hoy con el Papa, después la vigilia y la misa del domingo con la gente de la calle, tantos nombres para mencionar personas concretas que están ahí. Y esto está de alguna manera coordinado, organizado por lo que sería la Asociación Fratello, ¿no? Mireia Bonilla, en los micrófonos también de Radio Vaticana. Así es, la Asociación Fratello, hermano en español, es una asociación que organiza eventos con y para las personas en situación de exclusión, en colaboración con otras asociaciones que lo acompañan. Esta asociación ya en el año 2014 se organizó por primera vez una convivencia en Roma con 200 personas. Este año Fratello organiza el Festival Europeo de la Alegría y de la Misericordia, que está permitiendo, como estamos viendo, alrededor de 6.000 personas que están en situación de precariedad y quienes están acompañadas por las personas de la asociación. Aquí, como estamos viendo hoy en este evento. Querido Santo Padre, cher Pape François, c'est une audience bien particulière qui commence aujourd'hui, le jour de la fête de Saint-Martin, l'évêque des pauvres. Cardenal Barbarín, que saluda al Santo Padre. Desde el inicio del pontificado, usted ha deseado una iglesia pobre para los pobres. En su primera exhortación apostólica, escribe un verdadero programa pastoral donde dice que Cristo mismo se ha hecho pobre, siempre cercano a los pobres, y afirma que todo el camino de nuestra salvación está trazado por los pobres. Ellos que hoy son recibidos aquí son felices de estar cerca suyo. Saben que aquí están en su casa, que en la gran fraternidad de la Iglesia son nuestro tesoro, estos pobres, estos excluidos, estos sin techo. Les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Il ne s'agit pas pour nous de nous Esta habituer à leur présence. historia de quien Ce qui caractérise les amis de Jésus, c'est qu'ils ont toujours. Cuando en la historia se le pidió al diácono San Lorenzo que entregara todos los tesoros que tenía la iglesia, San Lorenzo volvió con los pobres a los que la iglesia estaba ayudando en ese momento y les dijo, este es el tesoro de la iglesia. Lo que caracteriza a los amigos de Jesús es que están siempre cerca de los pobres. Hoy en Francia, en Europa y también en otros lugares, los jóvenes y no tan jóvenes se han tomado en serio el Evangelio para actuar como nos dice el Evangelio. Si haces una fiesta, invita a los pobres, porque son ellos los que no te pueden restituir. Si invitas a aquellos que pueden restituirlos, ya tienes tu paga, ya tienes tu recompensa. En cambio, si invitas a aquellos que no pueden recompensarte, serás feliz. También ellos han escuchado esta palabra de Jesús, no compartiendo solamente una comida, una cena, sino también su casa, su oración, sus diversiones. Han elegido compartir sus vidas cotidianas con estas personas que hoy están aquí. Las asociaciones que están al origen de esta peregrinación, Fratello, hermano, viven, rezan juntos, comparten la comida. Han encontrado algo mucho más que un techo. Han encontrado
hermanos y amigos. Y así ellos también descubren sus propias pobrezas. Por estos coinquilinos del Evangelio y para los que los acompañan, el tiempo va pasando y haciendo una fraternidad que tiene el mismo estilo de vida. Son fils bien-aimé. Et il dit, en lui, j'ai mis tout mon amour. En allant boire à cette fontaine. Algunos han venido buscando ayuda y terminan llegando porque han encontrado amigos. Sur la terre comme au ciel. C'est là sa volonté. Que sa miséricorde rejoigne tous les enfants de Dieu, spécialement tous ceux que vous accueillez ce matin. Pour les uns, la joie de ne plus être seul, de ne pas être écrasé par la misère. Pour les autres, de ne plus être étouffé par la richesse ou le confort. Es como en el momento que un niño recién venido de la maternidad, recién nacido, entra en una casa. Esta alegría es la misma alegría de ser recibido. Cher Pape François, c'est une chance pour nous tous de vous voir, de vous entendre, de vous rencontrer. Tous, nous savons qu'il y a une grande cohérence entre vos gestes, vos paroles et vos actes. Queremos escuchar la palabra del Hijo en quien el Padre confía. En posant, si vous acceptez, leurs mains sur votre épaule. Et ce sera la prière. El Hijo desea cumplir la voluntad del Padre y esta voluntad del Padre es la misericordia, que la misericordia pueda llegar a todo el mundo. Y esta es hoy nuestra oportunidad de encontrarlo. Palabras del cardenal Barbarin. Ahora habla el presidente y fundador de la Asociación Fratello. Santo Padre, es con una alegría inmensa, es con la que estamos delante suyo hoy, este pequeño pueblo de pobres. Somos cerca de 3.500 personas, muchos de nosotros hemos conocido la calle y otros todavía están en la calle. Después de este largo viaje es para decirle cuánto lo queremos y que a través de usted es la Iglesia, Cristo mismo, que se mueve para encontrarnos. Aujourd'hui, nous sommes 300 à vivre en France dans des appartements partagés. D'autres maisons s'ouvrent en Europe sur Fueron 3 jóvenes que decidieron, viviendo en la calle, ponerse de acuerdo para organizarse y en este momento forman un grupo de más de 300 personas que empiezan rezando a la mañana, adoración del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, antes de ir al trabajo. Y las personas que estaban en la calle son libres de compartir esta oración. Vivimos un momento ordinario y extraordinario, ordinario por la vida cotidiana y extraordinario porque son encuentros fraternos en esta vida de oración. Un día, uno de mis coinquilinos no estaba bien, después yo lo he abrazado, había sufrido mucho, estaba llorando entre mis brazos. Nous avons découvert combien vivre avec les pauvres nous évangélise en profondeur. Avec eux, ensemble, on respire l'Évangile. On apprend à Ahí me di cuenta de que tenía a Jesús en mis brazos y que no hubiera cambiado a ningún otro mi lugar, porque Él dice, lo que hiciste con uno de estos pequeños lo han hecho conmigo. Es importante descubrir de qué manera vivir con los pobres
nos evangeliza, cómo viviendo con ellos aprendemos a amar, a perdonar, a decir gracias, aprendemos a convertirnos en amigos, en hermanos, porque nos descubrimos también nosotros pobres y vulnerables. Día tras día experimentamos la ternura de Jesús por nosotros y por sus obreros. Gracias, Santo Padre, por recordarnos tan seguido con esa benevolencia que el lugar de los pobres es en el corazón de la iglesia y no delante de la puerta. Gracias por habernos invitado a beber aquí en Roma las fuentes de la misericordia. Nosotros somos como los obreros de la última obra, esa parábola del Evangelio. Les journées mondiales des pauvres. C'est avec une confiance immense. Nosotros no queremos volver como hemos venido. Queremos que Jesús nos muestre su casa en el corazón de cada uno para poder cambiar y cambiar el mundo. Cuando veo a todas estas bellísimas personas delante de nosotros, tengo esperanza de que el mundo se abra al amor de Dios. Santo Padre, me consienta de compartir este deseo. ¿Usted aceptaría que pudieran ser organizadas las jornadas mundiales de los pobres? Es con confianza que deseamos esto. Ce geste fraternel revêt une importance capitale pour chacun d'entre nous. Très Saint-Père, con todos los peregrinos quiero agradecer todo lo que nos han ayudado espiritualmente, materialmente en estos días. Gracias al cardenal Barbarán, nuestro hermano en Cristo, en esta aventura de Fratello. Gracias, Santo Padre, por habernos recibido en la Iglesia de Roma. Ha pedido las jornadas mundiales de los pobres, así como es la jornada mundial de los jóvenes. Este es un testimonio de un francés. Soy muy feliz de estar aquí, Santo Padre, junto a usted con todos los amigos y todos los presentes en esta aula. Conocí la calle por muchos años y Dios siempre estuvo cercano en los problemas de mi enfermedad, la esquizofrenia. Él ha sido el salvavidas. En nuestra primera peregrinación, Fratello nos ha traído aquí y esto me dio una gran fuerza para superar las dificultades. Gracias a usted y a las intervenciones del Espíritu encontré la paz de Cristo que buscaba para seguir mi batalla. Me he hecho consciente de que cuando Jesús ha dicho, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, nos ha abrazado con su amor verdaderamente. Me he dado cuenta, Dios no es un engaño, es algo real y nosotros estamos en Él. Él ha dado su vida para salvarnos. Desde hace un tiempo formo parte de un coro para expresar así la fe y ayudar.
El Papa bendice a este hombre que está muy emocionado después de haber dado su testimonio tan sencillo, pero realmente profundo y duro de su experiencia, como Jesús lo ha ayudado en estas dificultades. Ojcze Święty, chciałbym na wstępie podziękować za możliwość spotkania się tu, w watykańskiej bazylice, nas osób bezdomnych i ubogich, bez względu na wyznanie, kolor skóry czy miejsce zamieszkania. También Spotykamy się tu hay un wspólnie, żeby importante wyrazić naszą grupo de radość, że polacos pamiętasz o nas que también jako o osobach han wartościowych, llegado a nie aquí być para zwalczani tylko jubileo dlatego, że los dał nam de la pieniądze, gente na en ziemię. situación de calle. Jako ludzie nie różnimy się od innych znakomitych tego świata. Mamy swoje pasje, marzenia, które staramy się realizować małymi krokami. Będąc tu, jesteśmy żywym przykładem, że wiara czyni cuda. Tak jak moje życie w większości z dala od Boga, wartości chrześcijańskich, po wielu zakrętach życiowych zaczęło się prostować i zawiodło mnie przed Twoje oblicze, Ojcze El Święty. hecho de estar en Roma nos pone en condiciones de ver cómo la fe puede cumplir milagros. En el curso de mi vida, muy seguido, Bezdomnym i najuboższych, których to trud i wysiłek jest nieoceniony, a którzy często życie osobiste przekładają nad nasze sprawy. Ja w szczególności dziękuję Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej oraz en jej este punto quisiera agradecer a todos aquellos que se ocupan de las personas que no tienen techo y de los más pobres, że jestem wartościowym que człowiekiem. tratan de superar tantas dificultades incalculables. Pracowników ośrodka powoli pnę się do góry. Tienen que llevar adelante también su vida personal, además de nuestras preocupaciones. Życie staje się piękne. También la ayuda de los padres camilianos por la ayuda que me han dado para hacer de mí una persona de valor, a pesar de que yo había tocado fondo, gracias al trabajo y a la ayuda de estas personas, Jesteśmy sami. pude resalir, he creído en mí y he podido comenzar Za co a amar a Dios de nuevo. choć nie znam słów, które by to Y la vida ha vuelto a ser bella. Para muchos otros la vida ha estado más difícil que para mí. Sabemos que tú, Francisco, estás con nosotros con el corazón, aunque no conozco la palabra en español para decirlo tan fuerte como quisiera. No estamos solos, ocupamos un lugar en el corazón de Cristo. Gracias a Cristian y a Roberto. Y gracias a todos ustedes por venir aquí, por encontrarse, por encontrarme, por rezar por mí. Y como dijo el cardenal, también que sus manos sobre mi cabeza me den fuerza para seguir con mi misión en la oración de la imposición de las manos. Muchas gracias. Yo fui tomando nota
de algunas palabras de los dos testimonios. Y después también de los gestos, después de haberlos dado. Una cosa que Roberto decía, que como seres humanos nosotros no nos diferenciamos de los grandes del mundo. Tenemos nuestras pasiones y nuestros sueños que tratamos de llevar adelante con pequeños pasos. La pasión y el sueño, dos palabras que pueden ayudar. La pasión, que a veces nos hace sufrir, nos pone trabas internas, externas. La pasión de la enfermedad, las pasiones de las miles pasiones, pero también el apasionamiento por salir adelante, la buena pasión. Y esa buena pasión nos lleva a soñar. Para mí, un hombre o una mujer muy pobre, pero de una pobreza distinta a la de ustedes, es cuando ese hombre o esa mujer pierde la capacidad de soñar, pierde la capacidad de llevar una pasión adelante. No dejen de soñar. El sueño de un pobre, de uno que no tiene techo, ¿cómo será? No sé, pero sueñen. Y sueñen que un día podrían venir a Roma y el sueño se realizó. Sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes. Recordaba uno de los que habló al principio, Etienne Villemain, recordaba una palabra mía que yo uso mucho, que la pobreza está en el corazón del Evangelio. Solo aquel que siente que le falta algo mira arriba y sueña. El que tiene todo no puede soñar. La gente, los sencillos, seguían a Jesús porque soñaban que Él los iba a curar, los iba a liberar, les iba a hacer bien, y los seguían y Él los liberaba. Hombres y mujeres con pasiones y sueños. Y esto es lo primero que les quería decir. Enséñenos a todos los que tenemos techo, los que no nos falta la comida o la medicina. Enséñenos a no estar satisfechos con sus sueños. Enséñenos a soñar desde el Evangelio, donde están ustedes, desde el corazón del Evangelio. Una segunda palabra que no fue dicha, sino que estaba en la actitud de los que hablaron y la de ustedes, y que a mí me vino al corazón cuando Robert dijo en su lengua,
et la vie devient si belle. ¿Qué significa que la vida se nos hace hermosa? Somos capaces de encontrarla bella en las peores situaciones en las que ustedes viven. Eso significa dignidad. Esa es la palabra que me vino. Capacidad de encontrar belleza aún en las cosas más tristes y más sufridas, solamente la puede hacer un hombre o una mujer que tiene dignidad. Pobre sí, arrastrado no. Eso es dignidad. La misma dignidad que tuvo Jesús, que nació pobre, que vivió pobre, la misma dignidad que tiene la palabra del Evangelio, la misma dignidad que tiene un hombre o una mujer que vive con su trabajo. Pobre sí, dominado no, explotado no. Yo sé que muchas veces ustedes se habrán encontrado con gente que quiso explotar vuestra pobreza, que quiso usufructuar de ella. Pero sé también que este sentimiento de ver que la vida es bella, este sentimiento, esta dignidad los ha salvado de ser esclavos. Pobres sí, esclavos no. La pobreza está en el corazón del Evangelio para ser vivida. La esclavitud no está para ser vivida en el Evangelio, sino para ser liberada. Yo sé que cada uno de ustedes, lo decía Robert, que la vida a veces y muchas veces se hace muy difícil. La vie, él había dicho en su lengua, la vie a été beaucoup plus difficile que pour moi, pour beaucoup des autres. Por muchos de los otros vemos que la vida ha sido muy difícil que para mí mismo. Siempre vamos a encontrar más pobres que nosotros. Y eso también lo da la dignidad. Saber ser solidario, saber ayudarse, saber dar la mano a quien está sufriendo más que yo. La capacidad de ser solidario es uno de los frutos que nos da la pobreza. Cuando hay mucha riqueza, uno se olvida de ser solidario, porque está acostumbrado a que no le falte nada. Cuando la pobreza te lleva a veces a sufrir, te hace solidario y te hace extender la mano al que está pasando una situación más difícil que vos. Gracias por ese ejemplo que ustedes dan. Enseñen. Enseñen solidaridad al mundo. Me impresionó la insistencia
del testimonio de Cristian en la palabra paz. Una frase que habla de su paz interior. J'ai trouvé la paix du Christ que je cherchais. La primera vez que la nombra. Después habla la paz y la alegría que sintió cuando empezó a formar parte de la coral de Nantes. Y al fin me hace un llamado a mí. Me dice, vous qui connaissez les problèmes de la paix dans le monde, je vous demande de continuer votre action en favor de la paix. La pobreza más grande es la guerra, es la pobreza que destruye. Y escuchar esto de los labios de un hombre que ha sufrido pobreza material, pobreza de salud, es un llamado a trabajar por la paz. La paz que para nosotros los cristianos empezó en un establo de una familia marginada. La paz que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y ustedes, desde vuestra pobreza, desde vuestra situación, pueden ser artífices de paz. Las guerras se hacen entre ricos para tener más, para poseer más territorio, más poder, más dinero. Es muy triste cuando la guerra llega a hacerse entre los pobres, porque es una cosa rara. Los pobres son, desde su misma pobreza, más proclives a ser artesanos de la paz. Hagan paz, creen paz, den ejemplo de paz. Necesitamos paz en el mundo. Necesitamos paz en la iglesia. Todas las iglesias necesitan paz. Todas las religiones necesitan crecer en la paz. Porque todas las religiones son mensajeras de paz, pero deben crecer en la paz. Ayuden. Cada uno de ustedes en su propia religión. Esa paz que viene desde el sufrimiento, desde el corazón, buscando esa armonía que te da la dignidad. Yo les agradezco que hayan venido a visitarme. Les agradezco los testimonios. Y les pido perdón si alguna vez los ofendí con mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Esto
El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar es agua bendita para nosotros. Es limpieza para nosotros. Es ayudarnos a volver a creer que en el corazón del Evangelio está la pobreza como gran mensaje y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres y que todo hombre o mujer de cualquier religión tiene que ver en cada pobre el mensaje de Dios que se acerca y se hace pobre para acompañarnos en la vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y es la oración que yo quiero hacer por ustedes ahora. Ustedes quédense sentados como están. Yo voy a hacer la oración. Dios, Padre de todos nosotros, de cada uno de tus hijos, te pido que nos des fortaleza, que nos des alegría, que nos enseñes a soñar para mirar adelante, que nos enseñes a ser solidarios porque somos hermanos y que nos ayudes a defender nuestra dignidad. Tú eres el Padre de cada uno de nosotros. Bendecinos, Padre. Amén. Acabamos de escuchar la oración de Papa Francisco. A los más de 6.000 participantes, como hemos dicho antes, que están participando en este evento. Es el abrazo de los pobres. Personas que tantas veces no tienen otra cosa que el calor de la amistad y de la cercanía en plena calle, en pleno frío, en plena hambre, que solo tienen a ese otro igual pobre. Esta es una oración que ellos están haciendo. Están en realidad imponiendo las manos para que Dios bendiga al Papa. Que yo sepa, es una cosa que se ha hecho solamente en oraciones carismáticas, donde los que están ahí rezan por el Papa. En este caso, es impresionante que este grupo más cercano de gente excluida o gente sin techo se han acercado para rezar por el mismo Papa.
para pedir su Que ton bendición règne vienne, y rezar que ta también el volonté Padre soit Nuestro. faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons Lo aussi podemos relacionar ceux con qui nous ont offensés. esta expresión religiosa de los pobres de tocar las imágenes de los santos para tomar gracias porque no se tiene otra Car cosa. c'est à toi qu'appartiennent le règne, la Allí puissance, es la gloire. esta pobreza, esta desnudez, esta soledad que no tiene otra cosa que al otro que los recibe y le quieren expresar su afecto y le piden a Dios que lo bendiga y rezan por él. Es realmente un momento, podríamos decir hasta extraño, pero que es fruto de la actitud de Francisco, que se llega tanto a la gente, que se expone en el buen sentido de la palabra para mirar, abrazar, escuchar, tocar a las personas, sentir una consecuencia de la misma encarnación de Jesús, es la fe, es el evangelio, que de pronto se convierte en comunidad, en la misma gente que está viviendo esto, que están participando de este jubileo, lo que tienen es lo que sienten. Fíjense que en la mayoría de estos encuentros hay intercambio de dones, hasta incluso los presos le entregaron un, un báculo al Papa construido por ellos, trajeron las hostias para la celebración. En este caso, los pobres estos de la calle solo se tienen a sí mismos. Y así como son entre ellos, que son, que viven la casa de la amistad, la casa de la cercanía, la casa de darse calor el uno al otro. El Papa citó el pesebre de Jesús, donde se daban calor en el pleno invierno el uno al otro y con el calorcito de los animales. Así la gente de la calle es capaz de convertirse en sacramento, yo diría en sacramental, con esta misma bendición, con esta misma bendición que se pide, que se da. Es una pobreza que muchas veces tiene que ver con no solamente con la falta de cosas, de alimento, de techo, sino que ha afectado a la salud de las personas, gravemente a la salud de las personas. Personas que pasan mucho tiempo sin comer o que pasan mucho tiempo a la intemperie. ¿Cómo afecta eso físicamente, psíquicamente, anímicamente? Es decir, la pobreza es mucho más que la falta de un techo, que la falta de comida, que la falta de una cama para dormir. Es todas las consecuencias que va provocando el día tras día de esa hambre, de esa falta de alimentos, de todo lo que una persona necesita para vivir. Y que en esa pobreza que agrede el cuerpo, el alma, todo, se sostenga la dignidad, lo que el Papa ha insistido respondiendo a los testimonios. De esta manera se hace un círculo, como Jesús llegando a las periferias y estando entre los excluidos, recibe el pedido de ayuda de tantos enfermos, de tantos pobres, de tantos necesitados. Y esta cercanía obediente al Evangelio de Jesús, de Francisco a la gente, tiene sus momentos tan profundos, tan
serios, ¿no? Porque no se trata solamente de emotividad, sino de estar palpando el Evangelio. Esta alegría de ayudar, que sería más bien de ayudarse, porque se ha insistido también en la alegría que se experimenta cuando uno ayuda. Este fundador de esta comunidad Fratello, que ha dicho que fue esa vez que él se demoró porque vio a uno que estaba muy mal y lo que sintió cuando lo abrazó, sabiendo que estaba tan mal y que en realidad él se estaba enriqueciendo con lo que estaba haciendo, acompañando. Entonces, no se trata de la palabra ayudar, donde uno puede incluso poner distancia del otro, sino de la palabra ayudarse, el tema de la solidaridad. Y por eso esta insistencia de Francisco: enséñennos, ustedes enséñennos. La guerra se hace entre los ricos porque están acostumbrados a tener y quieren tener cada vez más. Es más rara la guerra entre los pobres. Enséñennos esta paz. Enséñanos esta paz, tanta paz que necesita el mundo, tanta paz que necesitan las religiones, tanta paz que necesita la Iglesia, ha dicho Francisco. Así, esto que se podría a nivel de imagen de decir, hay muchas personas que en este momento en el aula Pablo VI con Francisco tienen un techo y vienen de la calle y tienen aquí un techo, se convierte en lo contrario, es decir, son personas que no teniendo techo y que viniendo bajo un techo con Francisco nos enseñan a nosotros y nos dan a nosotros mucho más que un techo, mucho más que un techo. Nos están hablando de algo esencial nombrado por Francisco, que es la dignidad humana, la dignidad de la persona humana. Y otra cosa esencial también, y también para el Evangelio y también en el pontificado de Francisco, es la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio expresada en aquel testimonio del fundador de Fratello, hermano, que se experimenta cuando uno sale de sí, que es la invitación de Francisco, de la propia comodidad, mundanidad o la propia autorreferencialidad, para ir al hermano que sufre. Y lo que continúa es lo que expresó este hombre que dio el testimonio, es la alegría que se experimenta cuando uno va al encuentro de Cristo. Y esta conciencia también importante, de que aunque uno esté sufriendo, siempre hay otro que está sufriendo más que yo. Son todos aspectos de esta riqueza que nos termina ofreciendo, regalando la pobreza tan grande de estas personas sin techo o que han vivido sin techo durante mucho tiempo, personas en situación de calle, excluidos. A una semana antes de la clausura del Año Santo se está celebrando esta peregrinación y encuentro de estas personas con el Papa Francisco, que este encuentro les está permitiendo a estas personas que a menudo se encuentran en una situación de exclusión, descubrir que ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios y en el centro de la Iglesia.
van apareciendo aspectos en estos distintos encuentros. Papa Francisco llegó a pedir perdón por aquellos que dentro de la iglesia frente a un pobre dan vuelta la cara. Llegó a pedir perdón por aquellos que leyendo el Evangelio no descubren que la pobreza está en el centro del Evangelio. Expresiones distintas, nuevas, sobre lo mismo, insistiendo siempre en el corazón del Evangelio, con una referencia a Cristo, a pesar de que son encuentros y peregrinaciones abiertas a otras personas. Lo que caracteriza a todos los que están presentes aquí, estas 6.000 personas, es la situación de precariedad, la exclusión, la situación de calle, no la religión cristiana y católica. Son peregrinos que dan su testimonio de fraternidad, de solidaridad, que agradecen al Papa todo lo que hace por ellos, pero no necesariamente siendo todos absolutamente católicos. Entonces van apareciendo estos distintos aspectos de este gran diálogo. Podríamos decir, y relacionándolo con el inicio que les mencionaba, la presentación del libro en italiano ayer de las homilías del arzobispo de Buenos Aires, antes de ser Papa Francisco, desde el 99 al 2013, relacionando con esto que no son palabras, sino encuentros con personas, encuentros con el pueblo de Dios, donde Dios habla. Podríamos decir entonces que esto es el gran diálogo del Evangelio. En algún momento he usado mucho al inicio del pontificado de Francisco la palabra reedición del Evangelio. Pero en este sentido, reedición del Evangelio por el acercamiento a las personas concretas, por más que estén en medio de una multitud, del vicario de Cristo, del obispo de Roma, del sucesor de Pedro, de Francisco, de alguien que se presenta como uno que ha sido misericordiado, que ha sido perdonado, que lo ha repetido en el penúltimo jubileo. Si este es el último jubileo del año santo de la misericordia, el anterior, en el penúltimo, fue de los carcelados. Y ahí Francisco repitió, yo me pregunto, ¿por qué no yo? ¿Por qué esta gente está en la cárcel? ¿Por qué estos son carcelados y yo no? Y en Bolivia, en Palmasola, en Ciudad Juárez, en México, dentro de las cárceles con los carcelados, está presentarse como uno que ha sido perdonado por Dios, por supuesto, ¿no? En el sentido de que es un pecador que, sin embargo, por haber sido perdonado, siente la alegría del perdón y la comparte con los otros. Entonces, son diálogos, encuentros que reeditan el Evangelio de Jesucristo, en este caso aquí en San Pedro, en el aula Pablo VI, en el año santo, jubileo de la misericordia de las personas sin techo. Estamos en Crónica Radio Televisiva, Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano, de estos días finales del año santo, del año de la misericordia, y después de
algunos años ya, el cuarto de pontificado, esta experiencia tan intensa, tan fundante de la iglesia pobre para los pobres. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Lo había dicho yo al inicio sin saber que estaba en el discurso del cardenal Barbarén, que también lo citó, y frente a los pobres, Francisco, no dando una lección de pobreza, sino agradeciendo y pidiendo que nos enseñen y agradeciendo todo lo que se puede aprender de la gente, como en este caso excluidos, en situación de calle, sin techo, pobres. Recordamos que los participantes son provenientes de muchos países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, España, Polonia e Italia. Son alrededor de unos 6.000 participantes, como ya hemos dicho antes, que han venido hasta Roma para reunirse con Papa Francisco. Un jubileo que terminará el domingo 13 de noviembre con la Santa Misa de Papa Francisco. Recordamos que pueden seguir todos los eventos relacionados con este jubileo de las personas sin hogar en nuestras redes sociales, en Radio Vaticana en Español, que es nuestra cuenta de Facebook, Radio Vaticana en Español, y en nuestra cuenta de Twitter, que es @news_va_es. También pueden seguir todos los eventos en nuestra página web es.radiovaticana.va. Recordar que Jesús está esperando con amor a quien nuestras almas en verdad vital todo lo transformará. Aquí estás, iglesia nuestra, fuimos tus hijos, tus pobres, tu tesoro. Puerta santa que nos acoja a todos, tu riqueza suprema nos das. La presencia de Jesús, aquí estamos, iglesia nuestra, somos tus hijos, tus pobres, tu tesoro. Puerta santa que nos acoge a todos, tu riqueza suprema nos das. La presencia de Jesús. Esta pobreza que es nuestra verdad. Gente que no tiene techo, gente excluida, gente que vive en soledad y que llega a experimentar que esta es la realidad nuestra sin Dios.
el rico distraído, aquel que no necesita nada y que está distraído con aquello que no es suficiente, porque tarde o tarde por la muerte es efímero y se termina. Esta experiencia de pobreza que es la que permite. ¿De qué otra manera se podría llegar? ¿Por qué esta cercanía de Jesús en el Evangelio a los pobres? Porque son aquellos que están en condiciones por las llagas de la vida, por las heridas de la vida, de entender esta expresión que hemos escuchado hoy en los testimonios. No estamos solos, ocupamos un lugar en el corazón de Cristo. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bienaventuranza en presente. La pobreza como esa caricia que limpia de la mentira, de la riqueza. ¿Cuál? ¿Qué? Decime cuál es tu riqueza, vos que estás escuchando, que te lleva tu cabeza, tu corazón, tu tiempo, tu persona, tu vida, que tiene un límite. Y mira como el mismo Papa nos pide que leamos el Evangelio. Lee el Evangelio y ve lo que pasa en el encuentro del Hijo de Dios, Jesús, con ese pobre que no tiene nada, con ese leproso que tiene llagas purulentas, con ese que, como hablaba a los carcelados, aunque quisiéramos, la historia ya está escrita, no podemos volver atrás y el mal hecho está hecho. Para ver que con Cristo puede empezar una vida nueva, algo completamente distinto, absolutamente distinto. Y esto solo lo permite el encuentro. Pero el encuentro así, que podríamos decir, de llaga contra llaga. Es decir, no es cualquier encuentro. La alegría del Evangelio es el encuentro de la llaga contra llaga. El encuentro del desnudo con la tibieza del abrazo del amor de Cristo que perdona. Es el encuentro, sí, pero es el encuentro de llaga contra llaga. Y nosotros tratamos de disimularlas a las llagas, tratamos de aliviarlas, de ponerles un pañito para olvidarnos, tratamos de distraernos de nuestras llagas, de nuestras heridas. Enséñennos. Enséñennos. Ha pedido insistentemente Francisco a esta gente que tiene experiencia de días, meses, años, sin un colchón, sin una cama, sin una casa, sin comida en una mesa, de desprecio, de abandono tantas veces de sus propias familias,
En el mismo Buenos Aires hemos conocido en el hogar de San José personas, hombres que tenían una buena situación y un buen trabajo, pero a partir de un fracaso matrimonial o en la pareja, en la misma familia, han tirado todo, han dejado todo porque se han quebrado absolutamente. Y en muchos casos han llegado a encontrarse y a hacer comunidad por la fe también y por la gente que trabaja, por la fe con la gente de la calle, y a encontrar a Jesús. La imagen de Jesús que nos ha dado Francisco ha sido la del pesebre. Enséñennos. Enséñennos dignidad. Enséñennos solidaridad. Un año santo que está llegando a su culmen y que ha querido poner en el centro la misericordia y en ella a las periferias. Un jubileo que busca también que logremos comprender el significado de ser misericordiosos y hacernos cargo de las dificultades de los demás, trasladando así hacia el centro aquello que el mundo contemporáneo margina y desplaza en la periferia. Poveri tuo tesoro, cosa santa, aperta a tutto il mondo, la tua sola ricchezza ci dai. Gesù in mezzo a noi, Gesù in mezzo a noi, Gesù in mezzo a noi. Este acontecimiento da continuidad al llamamiento profético del Papa en Lampedusa y al año de la diaconía en la Iglesia de Francia. Gesù in mezzo a noi, 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 Gesù in mezzo a noi. Como hay gente de otras religiones, Papa Francisco hizo una oración de ruego, de bendición, no dio la bendición de la cruz, pero inmediatamente se abrazaron a él, rezando por él, tantos que estaban ahí cerca, en una acción muy parecida a aquella de la imposición de manos, de bendición de los carismáticos. Y entonces, durante mucho tiempo han estado abrazándolo, tocándolo, imponiéndole las manos a su manera, rezando por el Papa. Es un encuentro donde no ha faltado esta oración al desnudo, como podríamos decir, hablando de las obras de misericordia en el año de la misericordia. Esta oración al desnudo
este encuentro donde que se caracteriza por ser de llaga contra llaga. Este encuentro en la experiencia de qué es lo verdaderamente esencial en la vida y de qué es lo secundario, qué es lo que provoca la guerra y qué es lo que ayuda a la paz. Miles de dones, de regalos, de tarjetas, de libros, de expresiones de amor que no son otra cosa que parte de este encuentro de heridos. Pero ¿quién no está de una u otra manera herido de los que nos están escuchando ahora en esta crónica de Radio Vaticana? ¿Quién puede decir que no necesita que Jesús nos cure del mal y nos llene con la fuerza de su vida, con la alegría del Evangelio? Y el jubileo anterior de los privados de libertad, de los carcelados. ¿Quién no sufre una dependencia de una u otra manera, aunque parezca pequeña? Y que es o somos ya prisioneros porque hemos perdido la libertad. En los últimos días del año santo de la misericordia, en el año de la misericordia, Radio Vaticana ha tenido el gusto, la alegría de compartir con ustedes esta crónica radio televisiva. Gracias a todas las emisoras que han retransmitido esta señal, a quienes pasamos ahora la línea para que sigan con sus respectivos programas. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.